Alejandro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Pablo, bien, vamos con este tercer capítulo, segundo filósofo estoico que es Séneca. Así que hoy día muy entusiasmado para hablar de Séneca, un gran filósofo. Sí, entonces estamos con este ciclo estoico. Hemos visto el origen del estoicismo con Francisco Duque, que es el director de Nueva Acrópolis, Chile. Y también vimos a Epícteto, por si no lo recuerdan. Además también recordar a todos los públicos que nos está viendo que nuestros capítulos de Filosofía para Vivir se encuentran en nuestras redes sociales de Nueva Acrópolis Concepción, Chile. Ya más de 20 capítulos, muy buenas opiniones. Pueden acercarse, suscribirse, ¿cierto? Comentar y dar me gusta a todos nuestros videos y compartirlo también para que este conocimiento muy importante sea encontrado por algunas personas. Así que vamos a continuar con este ciclo de estoicos con Séneca. Sí, Séneca ya es un filósofo muy interesante. De Séneca sí tenemos escrito. Ya. Hay cartas, hay libros. Y es muy interesante. Y hoy día nos vamos a centrar en uno de ellos, que de ahí lo vamos a comentar, que es la brevedad de la vida. Ya. Y algunas frases. Pero primero saber que Séneca nace el 4 antes de Cristo. O sea, en Epícteto hablamos del 50 después de Cristo. Ahora nos vamos al 4 antes de Cristo, ¿ya? Y tiene su hijo, su padre era también un gran retórico, o sea que tenía ciertas facilidades para hablar, y de lo que se preocupa el padre es de poder darle una buena educación. O sea, dice, yo me voy a preocupar de que mi hijo tenga una buena educación, y es así que lo hacen estudiar oratoria, lengua, literatura, y en su infancia y juventud gran parte de lo que hizo Séneca o su familia fue que Séneca pudiera educarse. Aquí al tiro vemos una diferencia con el filósofo anterior, que era Epícteto, donde él era un esclavo, o sea, no tuvo todas estas, facilidades que tuvo Séneca para poder tener conocimiento, sabiduría o educación realmente. Tuvo un mejor acceso Séneca a esta educación y Epícteto tuvo un poquito más complicado, digamos. Sí, acá el padre se esfuerza, se esmera en que sea bien educado. Ahora, esto también lo vamos a ver después en el próximo capítulo con Marco Aurelio, ¿ya? Pero acá nos vamos a centrar en Séneca y efectivamente su padre, al ser que sea el retórico, imagínate, ¿sabes? Tiene una capacidad de expresión importante, también se preocupa que su hijo esté bien educado. Pero él tenía una condición enfermiza, Séneca, y esto lleva a que su familia se traslade cuando él tiene 4 años, se traslada a Egipto. Yeah. No, yo me imagino que es por Egipto es un lugar más seco, ¿cierto? Donde el clima es más benigno y debe haber tenido alguna enfermedad de tipo respiratoria. Es por eso que Séneca viaja a Egipto y vive algunos años allá. Es muy interesante también cómo grandes filósofos han pasado por Egipto. Sí. En este caso por una condición física, pero finalmente lo más probable es que si su padre se había preocupado de su estudio, lo más probable es que haya tenido contacto con sabios en Egipto, con enseñanza egipcia y todo aquello. O sea, realmente no lo sabemos, no estuvimos en esa época, pero me imagino si tú estás en Egipto vas a aprovechar como otros filósofos a ver qué tipo de conocimiento existe en ese lugar. Exactamente. Es importante, como dices, todos llegaron a ese lugar. Otra cosa que me llama la atención acá es que pese a que uno, Epícteto, era un esclavo y no tuvo mucho acceso a la educación, y otro, como Séneca, que sí tuvo acceso a la educación, ambos eran filósofos del pórtico, ambos eran estoicos. Es decir, acá ya vemos que esta filosofía estoica trasciende clase social, forma de vida, acceso a educación o no, sino lo importa es tu forma de pensamiento filosófico, que era el estoicismo. Así que igual eso llama la atención, por lo menos desde un punto de vista de las clases sociales o lo que sea, o la educación. Sí, porque el ser filósofo no tiene que ver con un conocimiento externo, sino que una reflexión interna, tomando los conocimientos, externos, llevándolos y viviéndolos. Bueno, Séneca, tan interesante que cuando él vuelve a Roma, rápidamente pasa algún tiempo y asume el trono Calígula, también un personaje
históricamente no es de los más que tengan más luces en Roma, y un poco envidiaba a Séneca el favor que tenían a él, su forma de educación, los dotes de orador y de abogado que tenía, y es por eso que lo condena a muerte. Solamente porque por envidioso. No tenía nada más. Entonces, como no tenía nada y él se sentía opacado por Séneca, bueno, lo condena a muerte. Ahora, ¿qué le salva de la muerte? Su salud. O sea, al tener mala salud, al tener una salud bastante enfermiza, esto hizo que no lo mataran. Ya, porque bueno, me imagino que habrán dicho, bueno, pero ¿para qué lo van a matar si pasa enfermo este personaje? Así que Séneca no cae en esta desgracia, pero no obstante, para evitar más enfrentamientos, porque él no los quería, se retira de la vida pública. Dice, por favor, déjenme tranquilo, yo me dedico a mi filosofía. Yo creo que a varios nos gustaría hacer eso. A retirarnos tranquilo. De la vida. Sí. Bueno, Calígula muere y se cambia el emperador y asume Claudio. Y también, lamentablemente, acepta algunas acusaciones que tienen en contra de Séneca. Incluso lo acusan de algún adulterio, que no se sabe si fue real o no. Y que finalmente lo obligan a Séneca a nuevamente que lo van a condenar a muerte, pero dadas los favores que todo el mundo le tenía por Séneca, solamente lo mandaron al destierro por un tiempo. Entonces, ahora esto también es llamativo, porque estamos hablando de un periodo de Roma bastante convulsionado y que por adulterio quisieran matar a Séneca, como da un poquito de risa, ya que en esa época lo que estaba pasando en Roma no era lo mejor. O sea, finalmente vamos como nuevamente se está buscando una excusa para poder eliminar a este gran filósofo. Bueno, permanece algunos años aproximadamente exiliado, tipo 8 o 9 años, y finalmente es llamado nuevamente a Roma por el emperador, que nuevamente había tomado, digamos, el mandato, porque le quieren encargar la educación de uno de sus hijos. ¿Y quién era este? Imagínense, Nerón. O sea, sale del fuego, de las brasas para caer al fuego. O sea, le dicen, por favor, te pedimos que vengas y nos ayudes a educar a nuestro hijo Nerón, quien en ese instante tenía 11 años de edad. Pequeño. Pero veamos la importancia de Séneca, o sea, cómo pasa desde unos emperadores a otros, es envidiado por lo que él representa, lo quieren, digamos, condenar a muerte, lo salvan, el Senado, etcétera, etcétera, no, porque era un buen hombre, finalmente ya se va desterrado y una vez que está desterrado lo mandan a llamar y dice, por favor, educa a nuestro hijo un emperador. O sea, ¿por qué lo traen si era tan despiadado, supongamos? Porque efectivamente era un gran filósofo. Bueno, tras la muerte del emperador, que era Claudio, Nerón asume, digamos, este mandato y se comenta en la historia, porque nosotros conocemos la última parte de Nerón, pero que los primeros 5 años de Nerón fueron bastante buenos. ¿Y por qué? Justamente porque estaban seguían los consejos de muchos preceptores y en especial de Séneca. Y se mostraba justo, magnánimo, etcétera, etcétera. Pero empezó a caer en la medida que pasa el tiempo en villanías en formas despóticas e incluso, lamentablemente, influenciado por su esposa, se dice por Sabina, que en algún momento Séneca vio cómo estaba dilapidando la fortuna del imperio y dijo que eso no era correcto. En ese instante, nuevamente, Séneca cae en desgracia e inmediatamente es acusado nuevamente y es condenado a muerte. Y nuevamente vamos a tener a este gran filósofo en una condición muy difícil y que es condenado a muerte. Pero él ya, cuando pasa esta desgracia, él ya se había retirado de la vida pública, pero igual fue condenado a la pena capital. Él ya estaba retirado en su finca y no participaba incluso varios años ya de la vida pública. Él dice, él acepta esta condición, pero él dice que quiere morir como los griegos. Así que se pone en agua templada, se abre las venas, desangrándose lentamente, y dicen que al final pidió beber la cicuta. A la manera de Sócrates. Y así muere este gran filósofo, Séneca, y que nos deja para la posteridad grandes libros. Y uno de ellos, que me parece que estudiamos constantemente, que es De la brevedad de la vida, que es un libro muy muy interesante y que
Uno al leerlo va haciendo el paralelo con lo que está pasando hoy en día, que es muy similar. Es interesante nuevamente esta biografía de Séneca porque, creo que lo hablé en el capítulo anterior, que pese a tener acceso a una muy buena educación, quizás una situación económica favorable, no fue exento de pasar dificultades en su vida. Fue desterrado 2 veces, fue mandado a matar, fue criticado, tenía una constitución enfermiza físicamente, y aún así él continuaba haciendo su filosofía, escribiendo muchos escritos, no solo sobre la brevedad de la vida, sino que sobre la felicidad, la providencia, la amistad, etc. O sea, tiene contenido filosófico. Y eso, todos los temas externos, todo esto de los destierros, la muerte, finalmente no fueron suficientes y él continuó haciendo esta filosofía. Así que igual es destacable esa forma de vivir, ¿ya? Como también lo hizo Epicteto en su ser. Así que sí, muy buena biografía de Séneca en este caso. Y como siempre los filósofos vemos que tienen una vida normal, común, son amenazados, Bien. tienen dificultades, momentos de felicidad, pero eso no les evita llevar la filosofía adelante, y también eso es lo que queremos presentar con Filosofía para Vivir. Sí. Porque a veces, y esto lo hemos repetido más de alguna vez, creemos que el filósofo está sentado toda su vida escribiendo, mirando por la ventana lo que sucede, y en realidad están viviendo. Son desterrados, son condenados a muerte, son perseguidos, tomados como esclavos, etcétera, etcétera, y finalmente siguen adelante con todo su proceso filosófico y nos van entregando justamente esas reflexiones, esa enseñanza para que nosotros lo podamos vivir. Sí. Entonces vamos a ir a una breve pausa para que puedan observar nuestras actividades de la escuela. Únete a nosotros para descubrir la magia del Tai Chi. Esta antigua práctica china puede brindarte una mejor salud, reducir el estrés y darte una mayor calidad de vida. Ven a nuestras clases, te esperamos. Continuamos entonces, Alejandro. Ahí están todas nuestras actividades para que puedan verlas también en nuestras redes sociales. Y seguimos con Séneca. Vamos a pasar a sus enseñanzas filosóficas y específicamente uno de los libros más relevantes para nosotros, que es La brevedad de la vida. ¿Qué tienes que decirnos? Bueno, un poco una pequeña reseña, decir que la brevedad de la vida surge decir, cuando las personas llegan a una edad mayor y dicen, oye, ¿qué he hecho en esta vida? La vida ha sido breve. Entonces una de las enseñanzas que dice Séneca es nos dices, no, la vida no ha sido breve, lo que pasa es que has utilizado mal tu tiempo y lo que has estado esperando siempre son los placeres. Pero como los placeres son cortos, momentáneos, circunstanciales y de una duración mínima, entiendes y percibes que la vida ha sido breve. Porque claro, va sumando cada uno de estos placeres en la vida y son cortos. O sea, esperaste mucho tiempo para un placer muy corto, y esto hace, si tú sumas todo ese tiempo cortito, pequeños placeres, te das cuenta que ha sido breve porque has estado toda la vida esperando aquello. Y lo otro que también nos plantea, antes de pasar directamente a algunas frases del libro y todo eso, es que la vida, ¿cierto?, no solamente ha sido breve por este tema, sino que las personas esperan siempre tener todo totalmente controlado, todo bien para hacer lo que realmente les corresponde. Entonces, cada vez que le preguntan, bueno, ¿cuándo vamos a hacer lo que nos corresponde? No, cuando tenga dinero. No, cuando tenga tiempo, es que este no es el momento, y siempre está esperando el mejor momento para hacer las cosas. Y nosotros ya hemos aprendido que la vida siempre va a tener
pruebas, siempre va a tener dificultades, siempre nos va a mostrar cosas para aprender, porque la vida es circunstancial. Y nunca vamos a tener todo perfecto para poder hacer las cosas. Entonces tenemos que hacerlas en la medida que vamos viviendo. ¿Qué es la enseñanza del filósofo? Delante, ante la pausa hablábamos de eso. Cómo vamos viendo que los filósofos, más allá de su vida, son tomados esclavos, vendidos, con problemas, enjuiciados, siguen haciendo la filosofía y siguen viviendo. Eso es un poco lo que plantea en este libro. O sea, no esperes tener todo perfecto para hacer lo que te corresponde. Solamente determínalo y hazlo. Qué buena frase esa final de que no siempre van a estar las condiciones perfectas como queremos nosotros. Y que muchas veces las buscamos, que ese es el tema. Oye, finalmente buscamos el estar 100% bien físicamente, emocionalmente, y ahora voy a hacer lo que tenía pendiente hace más de 10 años. Entonces, eso es lo que pasa, porque Sí. esperamos, pasan los años, y finalmente la vida se va volviendo un poquito, oh, qué rápido pasó, pero porque nunca nos determinamos en hacer lo que teníamos que hacer. Y siempre vamos a tener dificultad física, emocional, lo que sea, y un poco es solamente determinarse a hacerlo. Sí. Es difícil al comienzo, pero una vez que uno lo hace, se da cuenta que hoy era como una muralla de papel, dicen algunos. Claro. No era algo tan difícil realmente. Entonces es importante. Sí, es como determinarnos a hacer este programa. O sea, siempre hay dificultades. Claro, levantarse temprano, venir a hablar, no tener un... Claro, recién sonaba una alarma. Claro. Entonces, bueno, paremos, ¿no? Hay que seguir adelante. Obviamente las cosas siempre vamos a buscar que sean mejores, pero tenemos que hacerlas, si no, siempre va a pasar algo. Siempre. Y otro de los temas que siempre vamos a tender a depender de las cosas externas. Sí. Entonces, es que esto no funcionó, es que había mucho tráfico en la mañana, claro. Es que en realidad anoche, no sé, me acosté tarde. O sea, siempre va a haber algo, y lo que tenemos que hacer es sobreponernos a todas aquellas cosas para hacer lo que tenemos que hacer. Eso es un poco, o sea, no nos quejemos tanto, porque si te vives quejando, la vida va a ser breve y no vas a hacer nada, porque nunca está todas las circunstancias a nuestro favor. Siempre vamos a tener un número de circunstancias a favor y otro en contra. Y ahí donde Séneca nos llama la atención y nos dice, sí, no esperes eso, haz lo que tienes que hacer más allá de los elementos externos. Y eso es muy estoico. Incluso retomemos lo de Epicteto, las cosas que dependen de nosotros. Me acordaba, una vez también hicimos cómo vivir como un estoico, era sí, llamado el programa. Sí, sí. Y hablabas... Ahí damos una serie de tips. De tips para vivir. Búsquenlo también, está en... Justamente, lo pueden buscar en nuestras redes sociales. Y sacaba el ejemplo de los deportistas, de estos futbolistas o basquetbolistas, lo que sea, que siempre van a jugar el partido con alguna molestia, con alguna lesión, con algún pequeño desgarro, pero eso no les impide a entregarse en el partido. Finalmente un poco la vida también es así. Sí, claro, nunca están 100%. Nunca están 100%. Siempre tienen un dolor. Pero si fuera por eso nunca podrían jugar, nunca podrían desarrollar su deporte. Por el contrario, tienen que sobreponerse a eso para poder realizarlo. Entonces, la vida es lo mismo. Siempre vamos a tener alguna dificultad, siempre vamos a tener algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Avanzar, seguir, siempre un paso más, siempre un paso adelante. Y eso es lo que nos plantea el estoicismo y toda la filosofía. Muy bien. Esa fue una introducción al libro. Eso es una introducción al libro. Así como para vernos el contexto que nos está diciendo Séneca, ¿ya? Por ejemplo, dice, todos, hombres doctos y vulgo, se quejan de los pocos años que viven y que la muerte les sorprende generalmente cuando se preparan para vivir. Pero no es tanto lo breve de la vida, sino el mucho tiempo que desperdiciamos sin realizar nada bueno. Es lo mismo que el dinero, poco para el que lo dilapida y mucho para el que sabe administrar. Entonces, acá es lo que estábamos diciendo, o sea, estamos siempre esperando, qué breve esta vida, pero ¿cuánto desperdiciamos? ¿Te acuerdas que en ese mismo hemos ido dando algunos elementos importantes? Entonces, hay personas que dicen, bueno, es que no tengo tiempo para leer, pero ¿cuánto tiempo dilapida viendo Netflix, o viendo redes sociales, o viendo películas sin sentido? Yo no te digo que no veas algo, ve, pero algo que te sea productivo. Pero ¿cómo no tienes tiempo para leer? Porque desperdicias el tiempo. Es que no tengo tiempo para hacer ejercicio. Pero bueno, pero desperdicias el tiempo también mirando redes sociales o perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena. Entonces,
no hay que dilapidar el tiempo, hay que aprovecharlo correctamente y así esta vida no será breve. Eso es lo que nos va diciendo. Qué importante acá igual el tema de la administración, como lo dices tú, del tiempo, porque finalmente tampoco te dice que, saques completamente todos estos placeres, sino que sepa administrarlo, como decías tú. Está bien, ya, quieres ver una película de Netflix, pero determínate a ver, no sé, 1 hora y luego a ejercicio y luego lees el libro. Pero a veces, ¿qué es lo que nos pasa? Nos enviamos una maratón de 8 horas viendo Netflix. Claro. Y ahí es donde se va dilapidando lo que es el tiempo. Sí. No sabemos administrarlo. Entonces tampoco es como deshazte de todo, sino que aprende a administrar. Si esa es la, organízalo finalmente. Siento que es así, como nada en exceso, lo que nos va a decir los estoicos también. Sí, exactamente. Que otra frase que está en relación con eso dice: Sí. entre todos los que pierden vanamente su tiempo, no hay peores que los que hacen en la gula y la lujuria, pues los que persiguen la gloria, los avaros, los iracundos, al menos pecan de un modo más viril. O sea, mira lo que está diciendo, o sea, que hay una forma de perder el tiempo, hay formas y formas. Una de las peores formas es solamente dedicándote a no hacer nada. O lo que diríamos hoy día, esta especie de confort constante de querer estar haciendo nada. No quiero hacer nada, estoy sentado, perdiendo el tiempo con el teléfono, mirando una televisión sin sentido. Dice, eso es lo peor. Sino lo que nos está diciendo que eso no hay nada más malo. Porque por último, imagínate, pone ejemplos muy complicados. Los avaros, los iracundos, aquellos que persiguen la gloria, un poco una especie de timócratas, por último, pierden el tiempo de manera más viril porque hacen algo. Están haciendo algo, pero los otros no hacen nada. Caer en la gula, quien está a comer por comer, por no hacer nada, estar ahí, y lo otro, la lujuria, que hoy día podríamos representarlo como el ver constantemente pornografía o cosas que te estén instando a elementos más bestiales. Claro. Eso es lo peor. O sea, no pierdas tu tiempo. Entonces, insistimos, él dice, la vida es breve. No, es breve porque tú pierdes tu tiempo, desperdicias tu tiempo. Estaba buena esta frase, yo no la había leído nunca, así que está Sí, son interesantes porque él está todo enfocándolo a por qué creer, o sea, por qué perdemos el tiempo. Otra frase importante dice, todos precipitan sus vidas y padecen por el deseo del futuro, por el tedio del presente. Eso es porque si las vidas estuviesen llenas de rectas acciones, no habría placer más grande que el que se obtiene cada día. O sea, no estar esperando constantemente el futuro para hacer lo que nos corresponde. Bueno, ¿qué haremos en el futuro? Mañana lo voy a hacer, sino ahora. Ese es un poquito lo que vamos y lo que plantean los estoicos, es el vivir en el momento. Pero no pensando en el futuro, sino que haciendo hoy lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Eso es lo que vamos a hacer. Es el vivir el presente. Entendiendo que hay un futuro, pero claro, ese futuro está dado por lo que hacemos hoy. Pero es... porque aquí siento que igual se puede, no sé, si tergiversar un poco esta frase, el decir solamente, vive solamente tu presente, no pienses en el mañana. Porque a veces igual es necesario, desde mi visión, te consulto, está bien. De tirar una línea, digamos, de planificación. Chuta, quiero llegar acá, obviamente conseguir grandes metas o difíciles no las voy a conseguir de un día para otro, sino que hay que trabajarlas diariamente. Es necesario también sentarse a planificar, digamos, bueno, quiero alcanzar esto en 1 año, 2 años. Sí. O sea, que el estoicismo no está diciendo no mires el futuro. La frase es vive tu presente. No está diciendo no te preocupes por el futuro. Porque si tú trabajas tu presente, vas a estar trabajando para el futuro. Lo que pasa es lo que está diciendo que hay gente que siempre está mirando el futuro y nunca el presente. Claro. Entonces dice que mañana lo voy a hacer. Cuando tenga esto, en 1 semana más voy a tener todo ordenado. Empieza a ordenar ahora. Empieza a trabajar ahora. Ya llegará el mañana. Pero el mañana lo vamos a construir hoy. Porque podríamos decir que ¿qué somos hoy? Somos producto de lo que hicimos en el pasado. ¿Y qué será el mañana? ¿Qué será el futuro? Producto de lo que hoy vamos a trabajar. Y eso es lo que nos plantea el estoicismo y Séneca. Sí. Hoy tienes que preocuparte de trabajar. Hoy tienes que preocuparte de ser mejor. Hoy tienes que preocuparte de no desperdiciar el tiempo. Y eso te va a llevar a que lo que venga mañana sea mejor. No dejes para mañana lo que puedes hacer. No dejes para mañana. Una frase un poquito más popular. Claro, pero es así, es así. Hay también otra frase que es interesante. Dice, canas, arrugas son signo de una larga existencia y no de una larga vida. Como el tiempo es incorpóreo, no se le da valor.
Esto es como decir, las canas es signo de sabiduría, no, Sí. las canas es signo de vejez nomás. O sea, que alguien vea a una persona así con el cabello blanco, pero largo, con bigotes así bien orientales, no significa nada de No quiere decir que sea un sabio, no quiere decir- simplemente de es signo conocimiento. de una larga existencia. Es signo de que está viejo. Claro. Pero eso no es signo de conocimiento. Ojalá que siempre fuera así. Ahora, sin duda, las personas mayores tienen una experiencia que transmitir, siempre y cuando hayan vivido bien. Porque si no han vivido bien, a lo mejor no tienen muchas cosas interesantes que transmitir. Ahora, en general, las personas mayores igual obtienen experiencia y te podrán enseñar algo. Pero no siempre va a ser signo de una vida correcta. Ahora, la experiencia también de vivir lo incorrecto puede ser importante. Pero aquí la frase tiene que ver más con eso, o sea, cómo yo vivo mi vida correctamente. Y en la medida que la viva y pasen los años, voy a tener mucho que entregar y mucho que enseñar también. Así que ojo con ese tema. No siempre el ser más grande que otro te da quizás más libertad para enseñarle a otro. A veces hay personas que no son tan grandes, pero tienen una gran reflexión y una vida muy coherente y podemos aprender de ellos. Interesante. ¿Qué más tenemos respecto a Sí. alguna otra frase? Hay frases acá. inspiradora. Hay falsas maneras de vida que el vulgo llama sosegadas, pero que son en realidad estérilmente desasosegadas, porque o bien se preocupan por pequeñeces dentro del pretendido sosiego, o los domina tal molicie que ya no saben qué hacer con sus mismos cuerpos. Alejandro pregunta, ¿qué es el vulgo? Que lo mencionaba varias veces. Cuando habla del vulgo está hablando de aquellas personas que no se educan, no desde el punto de vista, digamos, de saber leer, escribir, sino del vulgo de aquel que no se preocupa del crecimiento interior, Ya. de una persona que quiere cultivarse, que quiere ser mejor, sino que una persona que solamente vive para comer, para desatar sus instintos, que no les importa mucho a las demás personas, etcétera, etcétera. A eso es lo que se refiere. Entonces dice que justamente este tipo de personas tienen una especie de vida tranquila, quieren tener una vida tranquila, pero en realidad no es así. Si simplemente lo que están buscando es mantener su molicie, el no hacer nada, el trabajar lo menos posible, el obtener los mayores beneficios posibles sin hacer nada, quizás un poco engañando al resto, engañando al sistema. Y esto es un poco lo que están haciendo y nos dice, cuidado con esa, es una falsa manera de vida. No te dejes llevar por ella, porque eso mismo que se está haciendo en ese ámbito se lleva a todos los planos del ser humano. Sí. Entonces no hay que hacerlo, es una falsa manera de vivir. Esa no es la verdadera tranquilidad. Tú antes hablamos de la ataraxia, en algún momento, en el capítulo anterior hablamos de la ataraxia. Efectivamente, no confundir la ataraxia, que es esta paz interior, esta tranquilidad, con una forma de vivir sin hacer nada, que es una falsa forma de vivir que hoy día también la tenemos en nuestra sociedad. Aquellos que te plantean, no, vive tranquilo, no hagan nada, pero en realidad es una falsa forma de vida, porque no están tranquilos internamente, solamente no quieren hacer nada, porque es una especie de, digamos, de flojera. De flojera completa, así, eterna. Exactamente. La ataraxia ahí igual es interesante, que no es solamente el contemplar o pensar siempre en una paz interior, en una serenidad interior, no solamente pensarlo, sino que es trabajar para alcanzar eso. Entonces esa paz, ¿cómo se va adquiriendo? A través de un combate interno, a través de esta, digamos, esta clásica guerra de las virtudes y nuestros defectos. Es así como conseguimos esa paz. Es decir, hay que ponerse a trabajar para conseguirla. No es solamente contemplativa, no es solamente pensarla, como dice aquí. Entonces, es una falsa, digamos, Sí. tranquilidad, esta molicie eterna. Exacto. Sí, sí. Otra frase dice, la simple erudición, la acumulación de conocimiento no disminuye nuestros errores, ni controla las pasiones, ni nos hace más fuertes, ni más justos, ni más generosos. Sosegados son los que se dedican a la sabiduría y no solo aprovechan su propia existencia, sino que añaden la experiencia de todas las épocas, reflejadas en los hombres avanzados que nos dejaron sus doctrinas. Por lo tanto, nos está planteando la vivencia de la filosofía. No basta con aprenderla, no basta con leerla, sino lo que tenemos que hacer es tomar todas estas experiencias anteriores y aprovechar nuestra existencia para vivirla. Y esa es la medida que vamos a hacer que la filosofía sea viva, sea práctica. Por lo tanto,
De ahí nuevamente repetimos, como siempre, la filosofía no es algo intelectual, sino que es algo que hay que vivir. Y también Séneca en este libro nos dice, no basta que leas, no basta que sepas mucho, vive, toma la experiencia de los antiguos, vive tu experiencia, aplica el conocimiento y eso va a hacer que esta filosofía siga viva y podamos seguir transmitiéndola. Sí, esa frase igual está interesante, porque finalmente no somos acumuladores de conocimiento, sino que nos vamos a diferenciar de un computador o de cualquier otro elemento, sino que ¿cuál es el elemento distintivo acá? Es que podemos llevar a la práctica todo ese conocimiento. No podemos dejarlo solamente en este plano intelectual, en este plano del pensamiento, sino que hay que tener esta congruencia en la forma en que estoy hablando, pensando y también actuando. Eso es lo que nos va a llevar, o lo que nos han mostrado todos estos filósofos finalmente también. Una vida de esclavo como la fue Epicteto, podemos aprender de su propia vida de que pese a ser esclavo también llevó acorde la filosofía y vivió conforme a esos preceptos filosóficos. Y así muchos. Entonces, tratar de llevarlo a cabo. Exactamente. Y como por ahí cerrando algunas frases, dice, no nos dejemos engañar cuando el ignorante nos dice que el día le resulta largo. No es que para él sea larga la vida, sino que se le hace larga esperando el momento de entregarse a los placeres. Ahí esto es muy interesante porque decimos el tiempo relativo. O sea, cuando tú tienes que hacer algo y no sé, que justamente te gusta mucho y es a las, no sé, a las 6 de la tarde y despierta a las 6 de la mañana, se te hace muy largo el día porque tienes que esperar ese momento de las 6 de la tarde. Pero en realidad no es que el día fue largo, sino que estás esperando ese momento placentero o ese momento espectacular que tú tienes. Porque podrías aprovechar el día de hacer otras cosas, pero perdiste el día. Por lo tanto, en realidad no fue un día largo, fue un día corto, no hiciste nada esperando un momento. O sea, eso es lo que se refiere. Dice, cuidado con que alguien te diga que fue muy largo su día. Porque, ¿qué va a pasar a largo después de un tiempo? Se va a dar cuenta, mirarse, ¿qué hice este año? Uy, no hice nada. Me la pasé esperando. En cambio, cuando uno lleva adelante muchas cosas, muchos proyectos, se da cuenta que ha pasado muchas cosas quizás en un corto tiempo. Y esto habla que efectivamente hemos tenido la vida ocupada en algo. ¿Ya? Alejandro, me acuerdo cuando nosotros practicamos, ¿cierto?, halterofilia dentro de la escuela. Habrán visto un par de fotos, ¿cierto?, en las redes sociales. En la escuela del corazón, del deporte con corazón, con la nueva Acrópolis del deporte. Justamente. Y hay veces, bueno, no lo hemos hecho ahí específicamente, pero cuando hacemos la plancha, ¿cierto? Que es esta posición, digamos, ¿sí?, horizontal que tiene que mantener el cuerpo, un minuto pareciera ser que se hace una hora. Entonces, a lo que decías tú, que el tiempo ahí es bien relativo, finalmente lo estamos aprovechando y concentradísimo en el ejercicio. Exactamente. Entonces, no hay que dejarse engañar por esto. Sí. La vida no es larga ni corta, la vida hay que vivirla. Hay que llevar adelante los proyectos, hay que llevar adelante lo que tenemos que hacer y no vivir esperando que la vida nos regale cosas o ciertos placeres. Lo que hay que hacer es avanzar, es vivir, es trabajar, es luchar, es aprender, es aplicar, es mejorar día a día. Bien, yo creo que con esa frase estaríamos bien porque en realidad, como la última un poco lo que tú decías, dice, el sabio recoge y reúne en uno todos los momentos, recoge y reúne uno en todos los momentos, el pasado, el presente y el futuro. Mientras que el ignorante olvida el pasado, desconoce el presente y teme el futuro. Y esto es un poco el vivir el momento. No significa que no me preocupo por nada, sino que reúno todo. O sea, lo que yo soy hoy es parte del pasado. Lo que voy a hacer mañana o el futuro depende de lo que haga hoy. Tomo todo esto y comienzo a vivir el presente. A construir mi futuro en el presente, a preocuparme de lo que tengo que hacer en el presente. Y eso significa que no voy a dilapidar mi tiempo, sino que lo voy a ocupar en lo que corresponde. ¿Y qué es lo que corresponde? Hacer el bien, hacer lo mejor que queda para mí y para los demás. Qué buena frase. Yo creo que estaríamos varios días hablando quizás de Séneca, de todos sus libros. Obviamente por el tiempo no nos va a alcanzar. Así que estuvo muy interesante este capítulo de Séneca. Vamos a continuar obviamente con este ciclo de estoicos. Para el próximo capítulo vamos a ver a Marco Aurelio. Así que ya vamos cerrando este capítulo. No sé si tienes que decir algunas palabras al cierre, Alejandro, alguna reflexión final sobre lo que fue Séneca, su vida, su obra en esta brevedad de la vida. Simplemente volver a reiterar esto de la brevedad.
depende de nosotros si la vida es breve o no. Una de las cosas que siempre reflexionamos es que cuando uno empieza a estudiar filosofía, nos damos cuenta que a veces llevamos solamente, no sé, 1 año o 2 años estudiando filosofía y parece que fueran 10. Entonces dice, bueno, ¿cómo? Es que justamente son tantas las enseñanzas, tantas las vivencias que tenemos que llevar adelante, que lo que logramos en 1 año vivir normal, filosóficamente pareciera que fuera mucho tiempo. Entonces la vida no es breve, sino que ha sido larga. Hemos hecho tantas cosas, hemos aprendido, hemos conocido nuevas personas, hemos conversado de temas profundos, hemos hecho tantas actividades que finalmente esta vida se nos alarga, y siendo que ha sido el mismo tiempo que para otra persona lo vivió y ha sido muy corta. Por lo tanto, ¿de qué depende? Depende de nosotros. ¿En qué vamos a afanar nuestros días? ¿En qué vamos a dedicar nuestro día? ¿Cómo vamos a trabajar para ser cada uno de nosotros mejores y mejorar también esta sociedad, que es una de las cosas que cada un ser humano debería hacer? ¿Cómo dejamos mejor esta sociedad? Y el estoicismo nos da una enseñanza muy, muy directa y profunda. Muy bien, Alejandro. También nos hemos equivocado en este camino filosófico. Hemos cometido Sí, errores sin y duda. hemos aprendido eso. Así es. Así que ese sería el filósofo del día de hoy, Séneca. Interesante. Busquen nuestras redes sociales. Suscríbanse también, den me gusta y compartan este capítulo. Nos vamos a encontrar en el próximo capítulo, el último ya del ciclo de estoicismo, que es Marco Aurelio, para que nos vean, para que se suscriban. Así que los esperamos, que tengan una muy buena jornada. Hasta luego a todos, que estén muy bien.